Hola, ¿qué tal? Buenos días, Dios te bendiga. Bienvenido a este tiempo de reflexión bíblica, donde estaremos hablando acerca del pecado. ¿Verdad? Es importante saber que el cristiano no tiene una licencia para cometer pecado. El pecado es un acto de desobediencia y de rebeldía a Dios. Sin embargo, todos nosotros somos pecadores, y no pecadores por el acto en sí del pecado, sino pecadores porque tenemos una naturaleza pecaminosa. Y alguien diría, pero yo acepté al Señor, a partir de ahora vivo para Cristo, no vivo para el pecado. Perfecto, no vivimos para el pecado. Pero eso no quiere decir que no carguemos con una naturaleza pecaminosa que constantemente nos tienta, nos insta a desobedecerle a Dios o a pecar, ¿verdad? Así que nosotros no somos pecadores, repito, porque cometemos el acto de pecado, sino porque en nosotros hay una naturaleza pecaminosa que está en nuestro ser. Pablo dijo, miserable de mí, ¿quién podrá librarme de este cuerpo de muerte? Refiriéndose a ese viejo hombre con el cual tenemos que luchar todos los días. La lucha con el pecado, contra el pecado, es permanente, constante. Todos los días tenemos que luchar con situaciones que tenemos en nuestra vida. Algunos de otra manera, otro de otra. Algunos son tentados en algún área, otro en otro, pero todos de alguna manera somos tentados, inclinados hacia desobedecerle al Señor, ¿verdad? Ahora, luego pequé, ¿verdad? ¿Qué hago? ¿Me condeno? ¿Me alejo del Señor? Muchas personas cometen el error de luego de cometer un pecado, alejarse del Señor. Y en vez de acercarse a la iglesia, lo que hacen es que se alejan porque sienten cierta vergüenza, un cierto sentimiento de culpabilidad, se sienten descalificados, ellos no se perdonan ellos mismos, aunque Dios los perdona, incluso ellos creen que Dios no puede perdonar. Es importante saber que el sacrificio de Cristo es suficiente para todos nuestros pecados. La palabra del Señor dice que si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados. No importa cuál sea tu pecado, antes, después o durante tu vida cristiana, en el mismo instante, en el mismo momento que tú decides confesar tus pecados, el Señor ya hace ese acto de perdón en tu vida. De hecho, el sacrificio de Jesús incluye el perdón completo de todos tus pecados. Claro, eso no significa que vamos a vivir una vida práctica del pecado o la práctica del pecado, porque de hecho, vivir en la práctica del pecado determina que no hemos conocido al Señor. De hecho, la Biblia dice que el que practica el pecado es del diablo. Así que si pecaste, tu primera actitud debe ser reconocer que le fallaste a Dios, que desobedeciste, que ofendiste a Dios, porque el pecado es un acto de rebeldía en contra de Dios. Pero también debes reconocer que el Señor puede perdonar tus pecados. En 1 de Juan, capítulo 2, versículo 1 dice, hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis, ¿verdad? El llamado es a no pecar. Bueno, algunos de ustedes dirían, bueno, pero si nosotros somos pecadores por naturaleza. Sí, pero estamos llamados a tener una lucha constante todos los días contra el pecado. El llamado no es a pecar para arrepentirnos. El llamado es a vivir una vida en santidad y en obediencia a Dios. Entonces aquí dice, escribo para que no pequéis. Y si alguno hubiese pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. El sacrificio de Jesús media por nosotros cuando cometemos algún tipo de pecado. Versículo 2 dice, versículo 2 dice, y Él es la propiciación por nuestros pecados. Y no solamente por los nuestros, sino también por los de todo el mundo. O sea, Jesús se ofreció como el sacrificio de nuestros pecados. Y ese sacrificio es general por todos nuestros pecados. Así que lo segundo que tú debes reconocer cuando pecas es que tu propio defensor no eres tú. Tú tienes un defensor que pagó por ese pecado que tú cometiste y se llama Jesús y Él va a mediar por ti. Pero en nosotros siempre debe existir el acto del arrepentimiento y aceptar el perdón que Él generó por cada uno de nosotros. El pecado es una constante en nuestras vidas. Es una constante porque luchamos con Él de manera constante todos los días. Pero tampoco estamos llamados a dejarnos inclinar o inclinarnos ante esa constante del pecado, sino estamos llamados, como dije anteriormente, a luchar contra el pecado, ¿verdad?
La palabra del Señor dice, por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. O sea, el pecado nos ha separado y uno de los propósitos primordiales o principales del pecado, o uno de los efectos negativos del pecado, aparte de todo lo que tiene, es separarnos de Dios. Cuando nosotros pecamos, nos sentimos separados de Dios, nos sentimos mal, nuestra santidad se afecta, nuestra relación, nuestra comunión con Él se afecta de manera tal, incluso que no podemos orar. De hecho, muchas personas no pueden orar, no pueden leer la Biblia, es porque está viviendo una vida de pecado constantemente. Se cae, se levanta, se cae, se levanta, y eso daña la relación que tú tienes con Dios, porque no nos sentimos a veces con la reputación moral y espiritual de venir delante de Dios cuando constantemente nos mantenemos pecando, cayendo en el mismo pecado. No estamos llamados a caer constantemente en el mismo pecado. Estamos llamados a que si pecamos hoy, caímos en pecado, que eso nos sirva de alguna manera como una experiencia para no caer en ese mismo pecado. No podemos tener como inmunda la sangre de Cristo. Cada vez que pecamos, estamos golpeando a Jesús, porque precisamente Él murió por esa causa, y cuando nosotros practicamos la causa que lo llevó a la cruz, estamos golpeando en su cuerpo y quizás teniendo por inmunda la sangre de Cristo. Pero gracias al Señor por su sacrificio, ¿verdad? Y porque Él media por nosotros. Así que si pecaste, no te alejes de la iglesia, no te alejes de la oración, no te alejes de la lectura de la palabra de Dios. Al contrario, si estás enfermo, necesitas ser médico, no puedes alejarte del hospital. Necesitas buscar a Dios, necesitas orar, necesitas acercarte a la iglesia y necesitas saber que en el mismo instante en que tú reconoces tus faltas, el Señor está ahí para restaurarte, para darte nuevamente esa comunión y esa santificación. Estamos llamados a vivir una vida en santidad, a ser santos, porque Él es santo. Que el Señor te bendiga.